4 casos de coronavirus en crucero del Caribe que está en Panamá, habiendo 2 barcos de la misma compañía. Periodista argentino arriba del crucero. Murieron 4 de los pasajeros del crucero. Ahora que en lo personal te dicen que están desesperados porque necesitan información, en lo operativo tienen que responder a lo que diga el capitán, que es como el presidente acá. Lo que acá hay alrededor de 600 de norteamericanos, habrá unos 200 franceses, otros 200 ingleses, y argentinos son unos 14. De esos 14, 7 son pasajeros, digamos, 6 viaje y yo sería el séptimo que soy invitado. Después hay 4 músicos que trabajan para el barco, que son como entenderlo, digamos, hay una lógica de entretenimiento, digamos, que trabajan para el barco, y después hay 2 personas que son ya oficiales, que también están trabajando para el barco, pero ya tienen otro rol, digamos. Dentro de los músicos hay, por ejemplo, una pareja de músicos que está en Insolation, desde Insolation cuando alguien tiene un signo de fiebre. Hay una pareja de músicos que está hace 7 días encerrado en esas cabinas sin salir en ningún momento ni a ver el sol, ni a ver luz, a nada, solamente encerrado en las cabinas. Y a todos me dijeron que van a tener que estar 7 días más. Bueno, esa es la situación, digamos, que es realmente desesperante, y por eso estamos intentando a través de Cancillería y demás que hagan sentir a la gente del barco que hay preocupación por la situación de los argentinos en el barco. De hecho, Cancillería lo está haciendo, pero bueno, es con este perfil que te digo, ¿no? Es un barco fantasma donde tenés esa cantidad de enfermos y no sabes qué va a pasar con ellos y si van a poder bajar en el momento en que bajemos, a dónde vamos a ir. Para mí es realmente desesperante. La primera vez que me subo un barco, esta vez es la última. ¿El barco está anclado? ¿Está aquí? Disculpame otra vez, pregunta. ¿El barco está anclado, quieto, frente a la costa de Panamá? El barco está anclado, al frente nuestro hay otro barco que es el Rotterdam, de la misma empresa, y está habiendo un traslado permanente de pasajeros de nuestro barco al barco del frente. Entiendo que el objetivo es que haya la mitad de gente en este barco y la mitad de gente en el otro barco para poder responder las demandas y entienden una especulación porque no se nos ha hecho nada y ir los 2 barcos paralelamente a Estados Unidos, que es el destino que nos dieron como última vez. La última vez que nos dieron información precisa, que el capitán habló de 3 planes: un plan A, un plan B y un plan C. El plan A era cruzar el canal de Panamá y terminar en Miami. El plan B era, si no se permitía cruzar el canal de Panamá, ir hacia Puerto Vallarta. Y el plan C, terminar en San Diego, California. Entendé que en esta situación se está planteando a una persona como yo, que me subí en Buenos Aires con la idea de bajarme en San Antonio, en Chile, y me vine con $100 porque me pensaba cruzar la frontera en colectivo desde Chile hasta Córdoba, porque no tenía mango, digamos, y de hecho bien invitado, gracias. Que acá estoy en Panamá, posiblemente termine en Miami, sin un mango, sin visa, en un barco con enfermos, bueno, en estas condiciones. ¿Y a nivel comida y víveres tienen todo? Sí, comida, mira, cuando paramos en Valparaíso, cuando encontramos un punto también y no nos dejaron bajar, nosotros no entendíamos por qué no volvíamos a Buenos Aires, que era el lugar de origen, y que ahí pensamos que no iban a dejar bajar por lo menos a los argentinos. Y fuimos a Valparaíso. La verdad que explicarlo eso hasta que llegamos a Valparaíso, y en Valparaíso nos dimos cuenta de que la empresa le había contratado combustible, le había comprado combustible y comida para lo que quedaba del viaje. Y acá se subieron alrededor de 10 toneladas de comida. Te diré que en este contexto de cuarentena y demás, la cantidad de comida que hay es grosera, ¿no? Hay comida, lo que no hay ahora, por ejemplo, es trabajadores para cocinar, digamos. Hay un régimen de comida que es bastante más limitado de lo que era originalmente, porque
pues bueno, se está haciendo comida de emergencia y se le da de comer casi que lo justo a los pasajeros y a los trabajadores. Pero comida y me parece que eso no está entre. ¿En qué momento del viaje detectaron que estaba sucediendo algo y que eso ya no era un viaje en crucero convencional? Cuando salimos de Malvinas, nos fuimos de norte en Malvinas, que el 13 llegamos a Punta Arenas, y de ahí vimos que el mundo envió señales de que se cerraron las fronteras y demás, y tratamos de bajarnos y no se nos permitió bajarnos. Eso fue el momento en el que nos dimos cuenta que había que bajarse lo antes posible. Desde entonces seguimos sin pisar tierra, ¿no? Cuando yo subí al barco me decían, a veces te pones loco cuando estás por otro día y tocas tierra. Bueno, es la primera vez que me subo al barco y llevo desde el día 14 de abril sin pisar tierra. Estoy por momentos muy angustiado, muy desesperado y encima encerrado, ¿no? Ahora pude salir, ¿no? Estoy viendo el mar, pero imagínate, hay días que hemos estado encerrados la gran mayoría del día sin señal, porque el sistema de internet del barco es realmente muy cruel. Cuando está en el mar no hay señal de teléfono, no hay roaming, no hay nada, y lo único que hay es un sistema pago del barco que sale utilizar 60 megas, sale utilizar 50 megas sale $5, o sea que se te acaba en 2 minutos y te meten una página. Claro. Y Dante, ¿cómo hacen para contener que la situación no se desborde? Porque a la situación que se está viviendo, sumale que te dan poca información, debe generar angustia, o por ahí gente que Sí, cierta desesperación. Sí, que se desespere, que salgan a pedir respuestas, que alguno se violente. Mira, es muy raro. Realmente yo no sé cómo hace la gente para bancar que les pregunte. Sé que los llamados telefónicos a la central del barco son múltiples. A todo el mundo todo el tiempo llamando, reclamando. Sé que no hay muchas respuestas. Y también creo que es gente grande, entonces también ahí hay una ventaja que tiene el barco, digamos. No es gente con mucha fortaleza física, es gente asustada, o sea, que estaban encerrados en sus habitaciones y vos lo veías que abrían las puertas y sacaban la mano y metían la comida y se cerraban porque, claro, como esta gente está muy dentro de la edad más complicada para tener el coronavirus. Hay mucho miedo. Bueno, parece que no lo logramos con esto de la poca información, pero no sé cuánto más se puede aguantar. Bueno, Dante, gracias por esta comunicación con nosotros. Confiamos en que esto se pueda resolver. Desde Chile, María Arteaga, periodista, informa. Ayer tenemos uno más y además el número de infectados subió casi en 300 personas. Estamos en 1909. Así que esa curva de la que ustedes hablaban al inicio sigue al alza. Ayer la comparaban con la curva que se ha vivido en Italia y por supuesto preocupante para nosotros como ciudadanos. Sí, nos preocupa sobre todo por el sistema de salud que tienen ustedes, ¿no? Bastante complejo, muy complicado, ¿no? Sí, que nos cuentes un poco cómo funciona el sistema de salud, porque para nosotros es como una intriga. Mira, acá es bastante complicado, como ustedes dicen, uno tiene que elegir al momento de ser empleado por alguna empresa, en el caso de que seas empleado por una empresa, tienes que elegir si te quedas con el sistema de salud público, que se llama FONASA, o si te vas con el sistema de salud privado, que se llama ISAPRE. En este caso es tu empleador el que aporta parte de tu sueldo, el 7% de tu sueldo, y si tu plan es mayor a esa cantidad, tú aportas el resto. Ya, en el caso de FONASA, tú aportas, o tu empleador aporta solo ese 7% y el resto lo subvenciona, por supuesto, el Estado en caso de que sea mayor el plan que te van a cubrir hospitales o en el momento de la atención de salud en el momento en el que vayas, ya sea a urgencias o a una consulta médica, ¿ok?
Complicado es porque además, por supuesto, las clínicas dependen también de parte de la subvención del Estado, es un presupuesto sumamente alto para el país, claro. Y la atención ha sido en estos casos bien difícil de saber en qué vamos, porque las clínicas privadas han estado cobrando una cierta cantidad por los test de coronavirus. Esto tuvo que ser regulado por el gobierno, claro, a un menor monto, así que la garantía de que te vas a atender tanto en la salud privada como pública no es tan certera, y de hecho en el interior del país es donde más casos de fallecidos se han registrado, sí creo que no la totalidad, especialmente en la región de la Araucanía, que esto está a nivel de Neuquén, si lo vamos a nivel de mapa, ¿no? Claro. Con Argentina. Y llama curiosamente la atención de por qué en el interior del país, qué es lo que está pasando en los hospitales o clínicas del interior y por qué muchos de ellos han pedido traslados para Santiago. ¿Cuál es la diferencia en el sistema de salud público y privado en el interior del país? ¿Hay la garantía de atención de los test de ventilación mecánica para los clientes más críticos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos en este momento. María, ¿cómo golpea esto? El presidente Piñera ya venía desde hace unos meses muy golpeado por la opinión pública, por la sociedad chilena y por sobre todo en el interior. ¿Cómo lo golpea o cuál es la imagen que tiene el hermano chileno de su presidente? Mira, curiosamente, según encuestas, las últimas encuestas, tanto el presidente Piñera como el ministro de Salud habían subido en aprobación por el manejo de la crisis del coronavirus. Pero en la calle esto, por lo menos en los cercanos y en el ámbito periodístico y lo que habíamos logrado palpar en los días anteriores en las calles cuando podíamos salir, es que esto no es tan así, que la crisis se ha manejado muy mal, que la información se ha manejado muy mal, que la respuesta ha sido muy lenta, que vimos como en Argentina y como en Paraguay hace mucho tiempo ya se decretó la cuarentena total intentando resguardar a la ciudadanía, y acá todavía siguen trabajando las personas, sigue habiendo una especie de permisos para salir a comprar, pero realmente son permisos que se están utilizando para muchas otras cosas. Así que yo creo que esto va a golpear al presidente Sebastián Piñera. Venía muy mal en una evaluación, si mal no recuerdo, alrededor del 4%, que era la aprobación más baja en la historia para un presidente desde el retorno de la democracia, y esto puede seguir golpeando su imagen con miras ahora al referéndum que va a ser en octubre. Claro. Recordemos que iba a ser en abril, pero tuvo que ser pospuesto por la situación. Ahora, si ellos no logran estabilizar esta curva, en octubre va a haber cobro en las urnas. María, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable por todos tus datos, gracias. A la hora. Row Videos TV se instaló en Pando, el canal de TV en Internet, el cual transmite las 24 horas del día, los 365 días del año. Nueva imagen, lo que está de moda en... Cuando la calidad se impone, la clase se demuestra. No imitamos, solo creamos. Llegada de uruguayos, familias agradecen al gobierno y al Ministerio del Interior. Venga, dígalo. En el lugar mejor, 16 días en el crucero, en un lugar donde no había cero contaminación, sin bajar 16 días. Después nos bajaron en Roma, ahí se complicó la cosa, pero en un hotel especialmente para nosotros. Estamos todos bien. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a la Cancillería, muchísimas gracias a todos los uruguayos.
Y gracias a ellos estamos acá. ¿Esperaban esta vuelta rápida o no? ¿Esperaban esta vuelta rápida o no? Esperamos esta vuelta, digo, porque sabíamos que estaban moviéndose muchísimo en Uruguay. Una historia para contar. Una historia para contar. Pero muchas gracias al gobierno, a la Cancillería, a todos, sí. Ya está. El problema mío era que yo hace 3 años estaba de pareja con ella, mi novia brasileña, y con todo esto del bloqueo de las fronteras, como que se hizo complicado y me comuniqué con el consulado de San Francisco y me dijeron que iba a ser complicado entrarla por el tema del decreto. Y bueno, pero yo había sacado vuelo para la semana que viene, pero como en Estados Unidos habían empezado a cancelar todos los vuelos, adelanté mi vuelo lo más posible y viajar lo más cerca de Uruguay, que fue San Pablo. ¿Un casamiento? Sí, por supuesto. Y en Brasil ella no tenía nadie para quedarse, entonces que yo no la podía dejar allá, que era lo que me decía. Pero básicamente esa es la historia. Por suerte vivo sola, pero tengo toda mi familia alrededor mío. Así que me pueden ayudar a alcanzar las cosas, ya me hicieron el surtido y quiero estar en mi casa. Ahora acá, ¿qué se siente? Llegando. Ay, ganas de estar con mi familia y no podemos abrazar. Señora, agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, porque me traen a mis tíos de regreso. Muchas gracias. ¿Qué se siente? Emoción, porque fue un viaje difícil, fue un viaje de placer que se convirtió luego en esta catástrofe, pero vamos a salir todos adelante. Gracias. Bueno, y el ministro de Defensa Nacional. Un trabajo muy coordinado con Cancillería, ¿no? Cancillería, con todos nuestros consulados por el mundo, va recolectando información, verifica que la gente, los uruguayos que vienen están realmente varados allí, y en el caso de la participación del Ministerio de Defensa se comunica con nosotros. Tenemos un equipo que trabaja muy pero muy bien de los dos ministerios, y se nos dice, bueno, tenemos un listado de gente de tal lugar. Nosotros obviamente nos encargamos por razones obvias de lo que significa el continente y vamos a buscarlo. Con los recursos que tenemos, no son muchos, pero ha quedado demostrado que se han utilizado con eficiencia al servicio del país. ¿Hasta ahora cuántos han llegado? Bueno, yo calculo que en vuelos de la Fuerza Aérea no menos de entre en torno de 300 y 400, ¿no? Hay que sumarle a esto los vuelos comerciales. Ustedes han visto tanto Iberia en el día de ayer, creo que mañana hay un vuelo de Lufthansa, y bueno, el vuelo de Amazonas, que voló como vuelo estatal, el vuelo del Estado uruguayo, empezó a ser un avión comercial. Un número muy importante, por lo menos en el caso de la Fuerza Aérea, un número muy importante. Gerardo Martínez desde Rocha, en Punta del Diablo. Los vecinos que viven fijo se quejan de que no vayan. Diablo, jornada que se presenta con el cielo algo nuboso, pero no hay precipitaciones a esta hora. Nos encontramos en la rotonda que da ingreso a este balneario, aquí sobre la ruta número 9. Como ustedes observan, los vecinos están movilizados y sorprendidos, Nico. Siguen llegando turistas a las playas del departamento de Rocha. Es el caso de Punta del Diablo. Llegó mucha gente a pesar de la solicitud de quedarse en casa. Los vecinos se sorprendieron en las últimas horas al ver que iban llegando de a poco turistas y están realizando a esta hora esta movilización al ingreso del balneario, reclamando que no ingrese nadie más. No tienen cortado el ingreso a el balneario Punta del Diablo, pero hay una enorme preocupación. Tenemos en cuenta que aquí hay una persona que vino de Montevideo con coronavirus, si bien está bien este ciudadano capitalino, y en La Paloma tenemos una mujer que también vino de Montevideo con coronavirus. Gerardo. Los dos casos fueron públicamente conocidos porque se contagiaron en el famoso casamiento, Nico. Ahora, a ver, para conocer bien en detalle, lo que hay es una movilización, no sé si espontánea o convocada a través de las redes, me imagino, por parte de vecinos Punta del Diablo, directamente pidiendo que la gente no vaya. Sin duda, los vecinos se convocaron, hay una comisión que trabaja hace muchos años aquí, se convocaron a la entrada del balneario. Cuando llega alguien le pide que retornen a sus viviendas,
a la capital del país, por ejemplo, porque hay mucha gente que vino de Montevideo y algunos naturalmente siguen hasta Punta del Diablo, pero el objetivo es precisamente eso, que no lleguen al balneario. Esta es una pequeña comunidad de unos 1.600 habitantes que no tiene médico aquí, este balneario, y que la policlínica está abierta algunas horas. Entonces ellos tienen temor que pueda surgir algún caso de coronavirus aquí en Punta del Diablo, y por eso le están pidiendo a la gente que se queden en sus casas, que no vengan desde otros puntos del país para Punta del Diablo. Bien, si te parece, Gerardo, presentamos los testimonios que estuviste recabando de estos vecinos. La verdad, es un punto, es verdad que ni estamos de vacaciones, ni estamos en temporada, pero es una zona del país que vive esencialmente del turismo, que su mayor actividad quizás sea el turismo. Por más que no estemos en temporada, la verdad va a quedar casi que en la historia, ¿no? Una movilización de los habitantes de Punta del Diablo pidiéndole incluso a la gente que tiene casa en el balneario que no vayan desde otro punto del país. Pero es más, Nico, esas personas que vamos a ver y a escuchar ahora tienen viviendas para alquilar, renuncian a la situación económica para preservar la salud. Esta es la cuestión, por eso están movilizados. Lo compartimos. Mi nombre es Alex Hernández, soy un poblador permanente de acá de Punta del Diablo, y la movida es un poco concientizar a la gente que está viniendo de afuera a hacer su retiro acá o su cuarentena en Punta del Diablo, ponerlos, hacerlos entrar un poco en caja y decirles que no es el mejor lugar para venir, que se queden en su casa, como le está pidiendo el gobierno, que se queden en su casa como le está pidiendo el Estado, el gobierno, se está haciendo un esfuerzo grande entre todos. La idea es que no se alejen de su casa, que es el lugar más seguro. Punta del Diablo no tiene una buena asistencia médica, que piensen por ese lado. Si se vienen con su familia, que van a estar desprotegidos, lejos de su asistencia, digamos. Y acá en Punta del Diablo, si te llega a pasar algo, te van a internar. Con suerte a 40 kilómetros, que es Castillo o Chuy, o si no en Rocha. Digo, tu familia va a quedar aislada. Vas a desabastecer la poca salud que hay acá en Punta del Diablo, que no hay ninguna básicamente, la vas a estar perjudicando, está forzando todo. Digo, no se muevan de sus lugares, es lo que le están pidiendo, quédense en casa, quédense en casa. Que ha llegado mucha gente al balneario en estas horas y hay algunas casas alquiladas. Mirá, en realidad toda esta movida se dio por eso. Los pobladores empezaron a ver vecinos nuevos, que se empezó a llenar el pueblo. Soy residente de Punta del Diablo. Y bueno, estamos acá viendo a ver si podemos concientizar a la gente que viene de afuera, ya sea turistas o gente que tiene casa acá en Punta del Diablo, para que la cuarentena la realicen en su lugar y no vengan a Punta del Diablo, que vengan después. Es una cantidad de gente que llegó al balneario. Sí, llama la atención y la gente no cumple con las medidas que se pide, ¿no? Se les ve en la playa, en supermercados, bueno, ahora estamos con los supermercados cerrados, así que no tienen acceso a supermercados. La gente vive en Punta del Diablo. Y en este momento somos unos 1.600 habitantes más o menos. Brevemente Punta del Diablo, nos vamos unos kilómetros hacia la frontera de Chuy. Antes de llegar a Chuy, nos encontramos allí con un piquete del Ejército Nacional. Están haciendo un control a la entrada en la rotonda de Barra de Chuy, detienen a cada vehículo, le piden los documentos y consultan a ver para dónde van esas personas. Esto está ocurriendo a esta hora. Hay también un control policial, pero en este caso a la entrada del balneario La Paloma, y los militares están trabajando en principio allí en esta rotonda. La tarea se va a extender por las próximas horas. Comenzaron con este trabajo de control sobre la Ruta 9 a la entrada de Barra de Chuy al mediodía de hoy. De acuerdo con los datos que logramos con los militares allí, ya lograron detener aproximadamente a unos 200 autos aproximadamente. A todos ellos les solicitaron los documentos de los vehículos y los documentos de las personas que venían en lo que viene. Naturalmente se generó otra conversación entre
los militares y estas personas para saber a dónde iban. Esta es la situación que se está viviendo a lo largo del departamento de Rocha, con esta enorme preocupación que hay por esta situación, la llegada de turistas al departamento. Nico. Bien, Gerardo, muchas gracias, la verdad. Habla el ministro del Interior por Semana Santa. Que viene, que son los días previos, la semana que viene a la Semana de Turismo Santa, en donde ahí tenemos que extremar los esfuerzos, pedirle a la población el máximo de concentración en buscar ayudar, sentir que esta epidemia la podemos superar entre todos, con el esfuerzo de todos, y eso es lo que le hemos querido trasladar a los jefes de policía de todo el país, que están persistentes en el esfuerzo de contribuir con la población, de que nos cuidemos entre todos, y por eso también agradecemos a toda la Policía Nacional por el esfuerzo que está desplegando en este trabajo de evitar las aglomeraciones, de desaconsejar todo lo que significa grandes actividades y concentraciones de gente de cara a Semana Santa o de turismo, en donde ahí también tenemos que poner el mayor esfuerzo para evitar los campamentos de mucha gente y todo aquello que pueda aparejar riesgo para la salud pública de todos los compatriotas. Entre el Instituto Pasteur y UTELAR desarrollaron pruebas de test. El análisis fue desarrollado hace algunos días por investigadores de la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur. Serán utilizados en esa institución, en los laboratorios de la Universidad en Salto y en los hospitales Maciel y Pasteur. Con estos tests, Uruguay tendrá un aumento muy importante en materia de diagnóstico, ya que desde ahora podrán realizarse 90 pruebas más por día en el Instituto Pasteur y otras 50 en el Laboratorio de Virología Molecular en la sede de la ciudad de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la UDELAR. El procesamiento de las muestras estará a cargo de decenas de investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad de la República y también del mencionado instituto. En los próximos días, más pruebas comenzarán a ser procesadas en los laboratorios del Hospital de Clínicas y también en los hospitales Pasteur y Maciel. Emergencia sanitaria, habla la médica Cecilia Hackenbruch. Y un huésped, que es la persona que es infectada por este microorganismo. Esto dentro de un contexto que tiene que ver con lo demográfico, con las enfermedades prevalentes en la zona donde se desarrolla, con el sistema de salud, con las barreras de acceso al sistema de salud. Pero a ver si en este repaso que estaba haciendo, a ver si entiendo bien. Por esto la importancia de asumir que nos tenemos que quedar en casa. Si tenemos el virus, pero no tenemos agente de transmisión y no tenemos contacto, la propagación se frena. Exactamente. Por un lado, parece básico, parece lógico, pero ahí está el núcleo duro de la expansión del virus. Sin duda. Uno de los elementos es ese, el aislamiento social. El aislamiento social y en la medida que se pueda, no salir de la casa. Eso, y no estar en aglomeraciones. Otro de los puntos bien importantes es cuando estén disponibles las vacunas antigripales, la vacunación. Esto porque la vacunación no va a cubrir el coronavirus, pero lo que sí va a hacer es poder diferenciar desde el punto de vista diagnóstico si estamos frente a una gripe común o a una infección por coronavirus, porque se comportan en la mayoría de los casos bastante similares. Y desde desde la experiencia de la gestión sanitaria, ¿no? que es uno de los grandes temas que preocupan, porque ya lo hemos hablado un millón de veces, quizás la virulencia o el daño que provoca el virus no sea tan importante o tan letal como otro virus, pero
al tener una más rápida expansión puede provocar un colapso de los servicios sanitarios y ahí es cuando se entra a complicar. ¿Cómo estamos al día de hoy manejando los tiempos de respuesta de la red de atención primaria, los cuidados intermedios, los cuidados intensivos? Bueno, en primer lugar, me parece que se han tomado medidas desde el sistema sanitario en forma muy rápida y muy positiva en cuanto a la consulta vía teleconferencia y porque la mayoría de los casos son casos leves. El COVID tiene el 80% de los casos leves, el 15% de los casos graves y el 5% de los casos críticos. Eso en un porcentaje general. En nuestro país, hasta ahora, con los test que tenemos actualmente, tenemos un 3% de pacientes graves o críticos, que son los que están en CTI, de los catalogados como positivos. Eso es una buena cifra. Por supuesto, por supuesto. Otra buena cifra es el porcentaje de tamizaje negativo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo, yo no, porque no estoy en el ministerio, ¿no? Pero se está haciendo en Uruguay hisopado a las personas que están infectadas y al entorno. Esto se llama sesgo de selección, o sea, se selecciona a las personas si estuvieron expuestas al virus. La enorme mayoría, el 92%, que ha estado en contacto con alguien que ha tenido el virus, ha sido negativo. Por lo tanto, la virulencia que tiene este microorganismo en nuestro país en este momento, se puede decir que es baja. ¿Y esto puede cambiar? Es una muy buena noticia. ¿Y eso cambia? O sea, ¿cambia entre ser distinto entre países? Sí, puede ser distinta entre países. Yo al principio decía, en realidad la infección transmisible, hay un agente, hay un huésped y hay un ecosistema. Y ese ecosistema que está integrado, como dije, del clima, de la capacidad de respuesta del sistema sanitario, etcétera, de la situación demográfica. En esos otros países que tú mencionas, en este momento estaban en invierno y de repente la respuesta sanitaria no fue inmediata, es decir, las intervenciones no fueron inmediatas, evidentemente pueden no haber estado preparados, y eso hace que por supuesto que el comportamiento sea distinto. A su vez tenemos una población con un altísimo porcentaje de inmunización general, una población educada en salud también. Tuvimos una buena experiencia en el caso del H1N1, que ya se vino aprendiendo de la importancia del lavado de manos, y eso un poco quedó en la mentalidad, en la memoria de las personas. Entonces, ahí tenemos varias cosas positivas. De hecho, los países que están de alguna manera comportándose positivamente la infección, justamente tienen tres características particulares. Una es justamente la educación. Dos, el ambiente inmunitario. Y tres, justamente la obediencia y el acatamiento a las disposiciones del ministerio. Doctora, ¿y cuándo deberíamos esperar lo peor? ¿Cuándo deberíamos esperar? Hoy veía una gráfica donde se decía, bueno, al mes del primer caso detectado positivo, en todos los países se ha producido un salto en cuanto a la cantidad de personas afectadas. Nosotros estamos a 10 días prácticamente de que se cumpla el primer mes en realidad de los casos detectados, estamos un poco más, a 15 casi. Pero sigue entrando en una fase donde ya las personas que ingresaron con el virus a nuestro país lo hicieron hace prácticamente un mes en Uruguay. ¿Tenemos que esperar que las próximas semanas sean las más complejas? Nosotros estamos frente a una curva ascendente de resultados positivos
y también una curva ascendente de enfermos graves, aunque sean pocos en números absolutos. Por lo tanto, es esperable que la situación vaya creciendo, y la única forma de detener ese crecimiento o mitigarlo es obedecer, quedarse en casa, estar en el aislamiento social y cuidar a las poblaciones vulnerables. Nosotros tenemos una educación sanitaria muy buena y hay una interacción entre las diferentes instituciones gubernamentales, una transversalidad de este abordaje que es muy interesante lo que se está dando, desde los helicópteros que dicen que hay que evitar las aglomeraciones, hay un sacrificio que ha hecho hasta la comunidad privada en cerrar todos los shoppings y todos los lugares donde hay aglomeraciones. Entonces, todas estas medidas ayudan a mitigar. La persona que tiene vulnerabilidad, que ya sabemos, las personas que tienen enfermedades crónicas, los mayores de 65 años, los inmunodeprimidos, esos no pueden salir. Si no salen, no se encuentran con el microorganismo. Eso es fundamental. Bien. No, yo creo que, en primer lugar, en las mismas conferencias de prensa de los últimos días, se ha hablado y reconocido de que se vienen, las próximas semanas son clave. Eso por un lado. Es decir, uno puede ser optimista y decir, yo mitigo, tengo posibilidad de mitigar el ascenso de la enfermedad, pero por otro lado también tengo que reconocer que la enfermedad va a tener un comportamiento particular y que nosotros en este momento estamos acercándonos al periodo estacional en la que se complican también desde el punto de vista respiratorio, es decir, estamos entrando en el otoño donde empieza también a coexistir la gripe. Por eso, por ejemplo, digo lo de la vacunación. Por esto, en realidad, simplemente lo que digo es, hay que ayudar a mitigar, ponerse un escudo. No estoy diciendo no va a pasar nada. Si nosotros bajamos la guardia, el coronavirus nos come. Es decir, y doctora, sin ser fatalista. No, pero es buena la frase. Si bajamos la guardia, el coronavirus nos come. Porque incluso también hay algo que es particular con el coronavirus, y usted lo va a saber explicar mucho mejor que yo. Puedo estarlo padeciendo y no sentir síntomas, y ser un agente transmisor. Exacto, exactamente. Exactamente. Se puede cursar en forma asintomática o pensando que es una gripe y no ir a consultar, y sin embargo estamos infectados por un coronavirus. Yo no contesté una pregunta que me interesa contestar de hace unos minutos, que es el sistema sanitario, la estructura del sistema sanitario, sí. si está de alguna manera tiene una cobertura suficiente. Bueno, por un lado hablé sí de las teleconferencias y de la atención primaria, pero nos preocupa eso, más allá de que de repente la atención pueda demorarse, pero nos preocupa mucho más la atención en cuidados críticos. Claro. Y para eso me parece importante comentar de que se ha hecho un relevamiento general en todos los CTI del país, aún los especializados. Ustedes saben, yo soy gerente general del Centro Nacional de Quemados, y todos hemos de alguna manera puesto a disposición del sistema alguna cama en el caso de requerirlo. Y a su vez, evidentemente cuidando la dotación que tenemos que tener, porque en nuestros lugares, los especializados, tenemos que atenderlos especialmente a los que son nuestro objetivo. Pero yo creo que la organización que está dando, sinceramente no, pero sinceramente no tengo cuántas camas,
Lo que sí puedo decir es que en realidad no va a ser la dotación normal, es decir, no es la dotación habitual, porque se están aumentando el número de camas, se puso un centro de referencia, cosa que es muy importante epidemiológicamente porque se hace lo que se llama una cohorte, es decir, se concentran los enfermos críticos que va a suceder en el hospital español, que eso es muy bueno desde el punto de vista epidemiológico. Y a su vez, todos los prestadores estamos colaborando tanto con camas o con recursos, es decir, todos estamos a una porque sabemos que en este momento todos, uruguayos, prestadores, médicos, periodistas, todos tenemos un enemigo común que es el coronavirus. El tema de la frontera, me preguntas. ¿De las fronteras o de los eventuales, de lo difícil que se nos va a hacer, bueno, tomar un ritmo relativamente normal con un vecino que está sanitariamente creciendo en su cantidad de contagiados? En la medida que se guarde la frontera, que de hecho lo está haciendo el Ministerio de Defensa, y de alguna manera se limite la entrada desde allí, coincido con la preocupación, por supuesto, pero estas medidas, por eso hablaba también de la transversalidad, creo que puede dejarnos tranquilos si nuestro territorio está cuidado. Porque de hecho también en Argentina no se están haciendo los hisopados que se están haciendo aquí. Es decir, cada país se está comportando de forma diferente, teniendo en cuenta diferentes prioridades. Acá se está poniendo todo para el coronavirus, lo dijo el presidente, están todas las deberes médicas, todas las asociaciones. A mí me parece que acá estamos actuando realmente como un cuerpo solo contra este microorganismo que nos apareció. Doctor Pablo Mieres sobre el seguro de paro. Trabajo, de ocupación, de desempleo, estaban en un proceso de deterioro que venía de 2015 en adelante, con lo cual llovió sobre mojado, es decir, esta crisis que acaba de caernos encima hace 2 semanas, cae sobre un mercado de trabajo totalmente deprimido, con un proceso de aumento de las personas en desempleo antes, el seguro de paro antes de que empezara esta crisis, y encima con una situación de informalidad bastante elevada. El ministro de Trabajo se refirió a la decisión del Poder Ejecutivo de retener un porcentaje de los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, hay que tomar decisiones todo el tiempo, iniciar una negociación para ver cómo hacemos para reducir o para imponer un impuesto a los salarios más altos del Estado, me parece que está como fuera de situación. Miera respondió a quienes cuestionan que los privados no realicen mayores aportes al fondo coronavirus. La situación del país no es la de que estamos en pleno crecimiento, todo lo contrario. El cierre del año 2019 dio un crecimiento del país mínimo. O sea que no estamos hablando de un país próspero que está en pleno crecimiento, donde hay empresarios que están haciendo grandes ganancias. Puede haberlos, por supuesto, como también hay muchos que están complicados. Y tenemos un montón de microempresarios y de pequeños empresarios y también de grandes empresarios con dificultades. Eso es una realidad. O sea, este país que recibimos el 1 de marzo, un país con problemas de empleo y con problemas de crecimiento y con problemas de equilibrio financiero. Ya son 70.000 las nuevas solicitudes de seguro de paro en el país, una cifra histórica en el medio de la crisis. Sin embargo, hay un dato optimista. Ahora, hay una señal positiva dentro de tanta malaria, ¿no? De las 70.000 solicitudes que hay a seguro de paro de este mes, un porcentaje muy pequeño, menos del 10%, alrededor de 4, si estoy hablando de memoria, son por despido. Todas son todas seguros de paro con la idea de la recuperación, porque en realidad el seguro de paro se disparó por la brutal crisis aguda de la actividad, pero no porque no haya posibilidades de que mañana salimos de la epidemia y la reactivación tiene... Abuela le canta a su nieta el feliz cumpleaños. Iris se le ocurrió para que le llegara a su nieta, a Mili, y venimos hasta la casa de Iris, bueno, para que nos cuente a propósito de, bueno, cómo surge esta idea para llegar a su nieta.
Bueno, la verdad que yo estaba muy angustiada porque se acercaba el cumpleaños de ella y con esto de la pandemia no iba a poder estar junto a ella. Y eso me tenía muy mal. Y pensaba qué podía hacer. Y bueno, tanto pensé y se me ocurrió, que no sabía si iba a poder ser, porque con esto de la pandemia nadie trabaja, llamar a una moto de publicidad. Y bueno, lo hice y gracias a Dios esa persona sí estaba trabajando y me lo pudo hacer. Entonces me hizo grabar algo para pasarlo en el parlante y fue lo que hice y gracias a Dios sí pude estar un poco junto a ella. Bueno, y Mili Milagros, ¿cómo te llegó el regalo de la abuela? ¿Te lo imaginabas? ¿Te esperabas algo de eso? ¿No sabías nada, absolutamente nada? No, mamá me dijo que salga para afuera y salí y esperé un poquito que venga el Señor. Vino el Señor y recibiste el mensaje de la abuela. ¿Cuánto hace que no ves a la abuela? No sé. Hace unos días, desde que cortaron las clases el 13 de marzo, ahí bueno, nos encerramos en cuarentena nosotros y mamá por otro lado, en su casa, al igual que mi suegra y todos por otros lados, y bueno, a mamá tuvo la idea esta de sorprendernos con el mensaje. Comunicado de último momento de Presidencia. Mujeres, Mónica Botero, y el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Si les parece, las vamos a dejar escuchando la conferencia que empieza en este momento. De la señora directora de IMujeres, Mónica Botero. En principio le damos la palabra al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Bueno, buenas noches, gracias nuevamente por estar. Agradecerles a todos los uruguayos que cumplieron con la exhortación de este fin de semana, por lo menos este sábado, quedárselo en casa. Mañana exhortarlos doblemente, mañana además va a haber muy pocas frecuencias, mínimas frecuencias de ómnibus, de transporte colectivo, con lo cual exhortarlos Montevideo y todo el país a quedarse en casa. Entramos en las 2 semanas principales del combate del coronavirus y para nosotros es clave la prevención. Y ustedes saben, porque han sido difusores de estas noticias, que cuanto más nos quedemos en casa evitamos la propagación. Y sobre todo en las personas mayores de 65 años. Decirles que en el día de hoy se hicieron 372 test, 342 dieron negativos y 30 dieron positivos. Decirle que al día de la fecha se han generado test en 2.926 personas, de las cuales tenemos positivas al día de hoy en el acumulado 304 uruguayos. Hoy hay 9 casos en el CTI, en 8 departamentos, y 22 de ellos son personal de la salud. Digo esto porque fue una pregunta que estuvo en la conferencia del día de ayer. Decirle además, para tranquilidad de los uruguayos, que los vuelos que han venido con uruguayos repatriados de otros países, sobre todo de lugares de riesgo de Europa, que ha trabajado mucho la Cancillería y el Ministerio de Defensa en este sentido, ayer y hoy fueron no solo firmaron una declaración jurada, sino además fueron confinados en cuarentena, y a partir de que llegaron las direcciones departamentales de salud y los ECOED, estaban en una visita permanente en sus domicilios para controlar el cumplimiento de esa cuarentena que es clave. Decirles además que se viene una semana especial, la Semana Santa y Semana de Turismo, como le quieran llamar, donde hay hábitos que conspiran, que son normales, pero que conspiran contra lo que queremos hacer, propician la aglomeración de gente, sobre todo lo que tiene que ver con lugares públicos, los paseos y los campings, los lugares de recreación, museos. En ese sentido, hoy estuvimos reunidos junto con el presecretario, con el ministro del Interior, trabajando en varios temas de estos,
vinculado a la exhortación del Ministerio del Interior, además de la que estamos haciendo públicamente para que se queden en sus casas, exhortar a través también de los helicópteros, de vía aérea y de los patrulleros del Ministerio del Interior para que se queden en sus casas. Y estamos elaborando, ahora le voy a dar la palabra al doctor Ferrés, un decreto vinculado al cierre temporario durante Semana Santa o Semana de Turismo de los campings oficiales, nacionales, y la exhortación a lo mismo. Hablamos con la presidenta del Congreso de Intendentes para que lo mismo ocurra con los campings departamentales. Y así también vamos a exhortar a los campings privados de todo el país. Es muy importante esto, yo quiero pedirle disculpas, sé que es una semana muy especial, pero esta medida es clave. Por la semana que es y por el tipo de actividad que genera, es clave evitar la aglomeración de gente. Pedirle disculpas, pero créanme que es necesario, y como decimos siempre, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Le voy a pedir al prosecretario, el doctor Rodrigo Ferrés, una ampliación de este tema. Muy brevemente, decirles que en el marco de la emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo y continuando con toda una serie de medidas que el Poder Ejecutivo ha venido decretando, estamos elaborando un decreto en el cual exhortamos a los gobiernos departamentales que en el ámbito de sus competencias clausuren por el periodo turístico de la Semana Santa o Semana de Turismo todo lo que son los campings públicos y exhorten en el ámbito privado a todos los otros campings, fundamentalmente, sin perjuicio de otros centros de vacaciones que puedan existir. A su vez estamos disponiendo la clausura de los distintos centros de vacaciones, como pueden ser los que tienen vinculados a las termas, vinculados a campings de recreación, que sean propiedad del Estado, del Ministerio respectivos o de los entes autónomos y servicios descentralizados, de las empresas públicas. Todo como una medida para seguir cuidando la salud de la gente y procurando que no hayan aglomeraciones y que la gente no salga. Simplemente eso. Hablamos hace un rato con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa ya había tomado la decisión también de clausurar por esa semana los campings vinculados al Ministerio de Defensa y los museos también que administra esa cartera. Hoy queremos tratar en esta conferencia un tema para nosotros muy importante. Quizás no esté hoy en la agenda, para nosotros tiene que estar en la agenda. Es clave que esté en la agenda. Y nosotros venimos trabajando y queremos aumentar el grado de advertencia y de trabajo en esta temática que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Las Naciones Unidas en estos días han dicho que las medidas restrictivas que se adoptaron en todo el mundo a raíz del COVID-19 intensifican el riesgo de violencia familiar y violencia doméstica. Y nosotros quisimos tomar una serie de medidas antes que se intensifique, o se puede llegar a intensificar, ojalá no ocurra este tipo de situaciones. Por eso hemos estado hablando con la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón. Hemos estado hablando con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y en especial con la señora Mónica Botero, presidenta de DIM Mujeres, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ella ya convocó al Consejo Consultivo vinculado a la violencia de género y violencia doméstica, que lo integran varios organismos del Estado y la sociedad civil, para anunciar algunas medidas y trabajar en otras preventivas para una eventual intensificación de la violencia doméstica e intrafamiliar. Es más, anunciarles que en los próximos días va a haber una campaña pública de Presidencia de la República para concientizar sobre este tema tan pero tan importante. Así que le íbamos a pedir a
presidenta de InMujeres, a la señora Mónica Botero, que pueda anunciar las medidas en las cuales se está trabajando. Hola, buenas noches, gracias. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres hemos considerado desde el día 1 que se declaró esta emergencia nacional y se llamó el aislamiento de las familias en los hogares. Hemos pensado que hay un grupo, que son varias miles de uruguayas y uruguayos, que están en situación que ese aislamiento los pone en un fuerte riesgo para su seguridad. Están corriendo riesgo de vida por estar en el ámbito familiar. Para muchos miles de mujeres y de niños y niñas, el hogar en Uruguay, el hogar es el lugar donde están más expuestos a sufrir riesgos para su integridad física, psíquica e incluso para su vida. Por lo tanto, en conversación con la vicepresidenta de la República, que como ustedes saben es particularmente sensible a estos temas, hemos decidido convocar desde Mujeres al Consejo Consultivo con 15 organizaciones, representantes técnicas de 14 organismos del Estado y de la sociedad civil, y en acuerdo ahora con el gobierno hemos decidido tomar algunas medidas. Esta situación de violencia doméstica e intrafamiliar se ha registrado aumentos dramáticos en cuanto a número en países que han transitado la emergencia antes que nosotros, como por ejemplo China, Israel, Italia y Francia. Según tenemos datos, pero sabemos que es generalizado, todos nos podemos imaginar que una convivencia tan intensa genera en todas las familias determinadas tensiones que en algunas de ellas se llega a cometer delitos y a poner en riesgo la vida de mujeres y menores. Entre las medidas que ya hemos resuelto tomar, no quiere decir que no se van a tomar más, está la de reforzar fuertemente la difusión de los teléfonos de apoyo de mujeres. Recuerdo una vez más, es el 0800 4141 y asterisco 4141 si se llama desde celulares, y para casos de emergencia el 911, y además recomendamos particularmente que bajen la aplicación del 911 para celulares porque tiene un botón de pánico para violencia doméstica. Si no se está en condiciones de hablar, también se puede escribir a denuncia.minterior.gov.uy. Además, como anunció el señor secretario, haremos también una fuerte campaña en redes y en medios para romper el aislamiento que pueden vivir mujeres, niños y niñas en su casa, y para eso les queremos hacer llegar la información sobre los teléfonos a los que pueden llamar, pero también la posibilidad de que puedan comunicarse de otras maneras. También hicimos con el Ministerio de Salud Pública un protocolo para que los equipos de salud públicos y privados que hoy atienden puedan chequear o detectar posibles situaciones de violencia doméstica, tanto los equipos de respuesta que van a los hogares como los que atienden en las puertas de emergencia. También coordinamos con la División de Violencia de Género del Ministerio del Interior, pero también lo hablamos personalmente con el señor ministro Larrañaga, para que la respuesta de emergencia a través del 911 esté particularmente disponible. También, como muchos de ustedes saben, incluso informaron hoy, los helicópteros y los patrulleros de la policía que suelen recorrer la ciudad exhortando a los ciudadanos a evitar aglomeraciones, también están dando la información de que se comuniquen con los teléfonos tanto de mujeres como con el 911. Recordamos además que las políticas del Ministerio del Interior y del Gobierno en general respecto a este tema se han dado señales desde los primeros días de gobierno de que va a ser un tema central, y bueno, en ese sentido fue que se anunció, la señora ministra de Economía y la vicepresidenta de la República ya anunciaron el destino de $4 millones para el programa de tobilleras para poder reforzar
También con el Ministerio de Educación y Cultura estamos haciendo un sistema para que a través del plan Ceibal se puedan, a través de las ceibalitas, los niños y niñas tengan una otra vía de comunicación para pedir ayuda por su propia cuenta, si es que tienen agresores, digamos, en su casa y puedan pedir auxilio. Desde el MIDES, con nuestro ministro Pablo Bartol, acordamos ampliar cupos para madres con sus hijos que por disposición de la justicia deban abandonar sus hogares para ponerse a salvo. Les recuerdo, y Mujeres ya tiene 4 centros 24 horas que amparan a mujeres con niños en esas condiciones y también otros tipos de alojamientos que incluyen esta situación, pero suponemos que es posible que esto requiera una ampliación de cupos. También nos comunicamos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Bernadette Minviel, para que los juzgados especializados en violencia de género tengan presente las fechas de caducidad, de finalización de las medidas cautelares, esto es, los plazos para la colocación de las tobilleras y de la custodia policial a mujeres en situación de violencia doméstica. La doctora Minviel hizo circular esta semana, nos informó que hizo circular la acordada número 46, donde exhorta a los jueces a revisar los casos en los que están entendiendo y los plazos, cuyos plazos sean dentro de pocos días para poder dar una extensión de al menos 60 días. La doctora Minviel además nos garantizó que ella va a estar personalmente siguiendo estas situaciones en los próximos días. Finalmente, lo que queremos es exhortar a nuestros conciudadanos a que estén atentos como comunidad, que si tienen amigas, amigos, vecinos o familiares que sepan o sospechen que están en situaciones de violencia dentro de sus hogares, lo denuncien, y en el caso de que quieran averiguarlo o protegerlos, llamen a las personas, llamen a las mujeres, a los niños, a las personas que puedan estar en esa situación. Sabemos que particularmente son vulnerables a estas situaciones las mujeres mayores, adultas mayores, y también las mujeres con discapacidades y los niños con discapacidad. Queremos exhortar, y lo haremos a través de la campaña que va a salir en estos días, a que estemos atentos como comunidad para proteger a esos conciudadanos que están en esta situación. Gracias, Mónica. No sé si hay alguna pregunta. Recordamos a nuestros colegas, por favor, identificarse con nombre y medio al cual pertenecen. Buenas noches, Natalia de Brun de TV Ciudad. Quería consultarle con respecto a los 9 casos del CTI, si podría proporcionar las edades de esas personas, como para ver si están dentro del rango que más llamado de riesgo, o si también hay alguien menor de esa edad que esté en esa situación. Y con respecto a los anuncios, Botero, le quería preguntar si hay un número de denuncias, si ha aumentado el número de denuncias en este tiempo a partir de esta situación, y también con respecto a los niños, ¿no? Que no solamente las mujeres son las que sufren violencia en este tipo de casos, también con respecto a los niños, y qué medidas se están tomando ahí ya más para Delgado. Sí, la mayoría son mayores de 60 años y muchos de ellos con enfermedades predisponentes, en algunos casos con graves enfermedades predisponentes, que obviamente se asocia al tema del positivo por coronavirus. Tenemos la dispersión, que después se puede dar en un comunicado cada uno de los casos positivos, el grupo etario al que pertenecen, y decirles lo otro, que se mantiene la cantidad de departamentos, los 8 departamentos en los cuales habían casos positivos se mantienen los mismos. Sí, en cuanto al número de denuncias, de manera concordante con lo que ha pasado en otras partes del mundo, estamos entrando en la 3ª semana de aislamiento social y ya se está notando un aumento muy significativo de las denuncias al 0800 4141. Tenemos que señalar que generalmente cuando hay campañas de difusión del número, suele aumentar el número de llamadas, pero este aumento nos hace presumir que tiene que ver con la situación de convivencia intensa, digamos, que están teniendo las familias.
Por otro lado, respecto a los niños, me consta que la vicepresidenta y también nuestro ministro de Desarrollo Social, pertenecemos nosotros al ministerio, y se ha conversado con las futuras autoridades que asumen en estos días en el INAU para tomar las medidas en concordancia con nosotros. El caso, por ejemplo, de la propuesta de las cebalitas es para los niños es una de las situaciones que podemos decir. También hay una división de género en INAU que atiende estas situaciones y sabemos, porque participaron en el Consejo Consultivo esta semana, que están especialmente atentos a estas situaciones que puedan surgir. Lorena Piñeiro de PTV Noticias, sobre ese aumento que usted decía, Botero, de los casos. ¿Se refieren a casos que ya vivían situaciones de violencia o se refieren a casos nuevos por esta situación de aislamiento? O sea que se podría incluso pensar que se podría potenciar más la situación de violencia de género que ya vive nuestro país, que se declaró hace un tiempo la emergencia. Bueno, estos son números de las últimas horas y todavía no hemos tenido tiempo de procesarlos, pero estamos presumiendo, porque estamos mirando cómo fue, digamos, la película en los países que tomaron, digamos, que están en cuarentena desde antes que nosotros, y son casos nuevos, además de una intensificación, por supuesto, de los casos que ya estaban pasando por esa situación. Daniel Darión de Canal 12 Telemundo. Una pregunta para el secretario de la Presidencia. ¿Por qué dice usted que estas 2 semanas son semanas claves de lucha contra el COVID-19? Con respecto al proyecto de ley que el gobierno va a enviar al Parlamento para la reducción de los salarios 5, 10, 15, 20%, salarios mayores a 81.000 pesos líquidos, ¿cuándo ingresaría al Parlamento? ¿Va a ingresar como ley de urgente consideración? ¿Por qué Cámara va a ingresar? Bien, vamos a empezar por la segunda y después contesto la primera. El proyecto de ley que se está elaborando en estos momentos va a ingresar al Parlamento esta semana, posiblemente el lunes o el martes. Esta semana, por lo que comenzamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y con el diputado de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Martín Lima, se estaría citando a las 2 cámaras posiblemente martes y miércoles, pero bueno, están ellos coordinando las fechas donde se van a votar, entre otras cosas, nuevas venias de organismos públicos y sobre todo algunas presidencias de organismos públicos, así que estaría ingresando este proyecto de ley donde, como anunció el presidente de la República y la ministra de Economía, a todos los sueldos nominales mayores de 120.000 pesos de los funcionarios públicos se les aplica una franja de 5, 10, 15 y 20, lo que tienen más de 180.000 pesos de sueldo. Y además me interesa recalcar aquellos cargos políticos y de particular confianza, sean electivos o no, de más de la misma cifra básica nominal, 120.000 pesos nominales, que son unos 80.000 pesos líquidos aproximadamente, se le va a aplicar, sean nacionales o departamentales, se le va a aplicar una tasa única del 20% a todos. No va, en principio no está definido, pero en principio no va como ley de urgencia, aunque el tema es urgente. Y estamos convencidos de que todos van a entender la urgencia de votar esto. Y que todos además van a ser contestes que este es un instrumento más que nos permite ir directamente a lo necesario, que comprar insumos médicos y sobre todo ventiladores, respiradores, kit diagnóstico y atender una emergencia sanitaria. O sea que, más allá de que creo que no va a ir como ley de urgente consideración, para nosotros es urgente su tratamiento y su aprobación. La primera parte de la pregunta, ¿por qué
estas 2 semanas son claves para... Perdón, sí, gracias. Gracias. A ver, acá tengo que manejar algunos términos que exceden a la capacidad, que tienen que ver con temas médicos, que se llama tasa de prevalencia o tasa de prevalencia equivalente, que es cómo se distribuye una vez que cortamos los casos externos, exógenos, porque las fronteras están cerradas y están impedidos los viajes, solo lo que se repatriaron por Cancillería, y esto está haciendo un monitoreo permanente, ya los casos que hay son autóctonos, o sea, el virus circulando. Se sabe cuáles son los clústeres o los casos originarios, por eso los departamentos están más o menos confinados y se mantiene el número de departamentos. Si ustedes ven la tasa de contagio o la tasa de casos positivos en función de la cantidad de diagnósticos, se aumenta la cantidad de diagnósticos y no es la misma tasa que se venía registrando. Con lo cual nosotros, nos dicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que la semana que entramos, la tercera y la cuarta, son claves en la propagación del virus. Claves en la propagación del virus y en la aparición de síntomas. Por eso nosotros le pedimos un esfuerzo a la población adicional, responsablemente. Podemos hacer todas estas medidas que se anunciaron, los decretos, las exhortaciones, pero hay un tema que tiene que ver con uno mismo, con cuidarse a sí mismo, cuidar a los demás, a los que uno quiere y al resto de la sociedad, y ser solidario. Eso es la exhortación que estamos haciendo en esta semana y la que viene, que son claves, y sobre todo la otra que tiene un componente adicional que es Semana Santa o de turismo, donde el Uruguay generalmente estaba acostumbrado naturalmente a unos hábitos que tiene que ver con esas características de la semana. Bueno, pedirle disculpas, pero nosotros estamos priorizando la salud. Quizás no son medidas simpáticas, pero vamos a priorizar la salud, porque todo lo que ganemos en prevención lo estamos ganando en vida. Sí, Maximiliano Borges, de Subrayado Canal 10. Para el prosecretario, que hablaba sobre la situación que se va a generar justamente en Semana de Turismo y Semana Santa, en este momento que se está apelando a la buena voluntad de la gente con la exhortación de quedarse en sus casas, y también se va a exhortar a los camping privados a que cierren, ¿qué puede pasar si algún camping privado ve la oportunidad de ser el camping que está abierto y la buena voluntad de la gente falla y se genera una aglomeración en algún camping privado? ¿Se puede tomar algún tipo de medida? Te agradezco la pregunta. Nosotros en realidad, desde lo que ha anunciado el presidente, lo que ha dicho recién el secretario de la Presidencia, no son medidas simpáticas, pero son solidarias. Lo que estamos tratando es de exhortar. No vamos por el lado del imperativo de prohibir a rajatabla tal o cual cosa, sino que la gente tome conciencia de que las aglomeraciones, aunque sean por una cuestión turística, hoy tienen un riesgo sanitario. Nosotros confiamos en los uruguayos, en la sociedad, todos nosotros confiamos, entonces pensamos que no va a pasar una hipótesis como la que usted me está planteando, de que haya un camping que junte a toda la gente y que toda la gente vaya a ese camping porque no hace caso al decreto o a las disposiciones municipales que en su momento se determinen. Si eso sucediera, hay mecanismos legales, jurídicos, políticos, para que esa situación se pueda revertir. Esperemos que no suceda. Yo le quiero complementar que estamos apelando a la conciencia, ¿no? Ahora, en general, yo quiero ser muy honesto con la situación, y hay un acatamiento importante, una conciencia importante de los uruguayos sobre esta situación, sobre el tema de quedarse en casa. Si hay excepciones, y algunos no cumplen, empresarios o personas comunes, ciudadanos comunes, el marco del decreto de emergencia sanitaria, que está respaldado por una ley, nos habilita a llegar incluso a la clausura, y no, en ese sentido, nosotros vamos a priorizar la salud del colectivo. Siempre vamos a priorizar la salud del colectivo al negocio de cualquier empresario en particular, de un camping en particular. Buenas noches para todos, Magdalena de Telenoche 4.
Quería consultarle si hay próximas personas que deban ser internadas por coronavirus, van a ir al Hospital Español, y consultarle si en estas 2 semanas que dice usted son tan importantes en el sistema sanitario, si nuestro sistema de salud justamente está preparado en cuanto a camas, respiradores e insumos. Sí, gracias a la pregunta, porque queremos darle la tranquilidad a la población que sí, se está terminando de acondicionar el Hospital Español para todo el sistema público, para lo que es ACE, Hospital Español, y el Instituto de Trauma, el INOT, donde funciona la sede de ACE, se está acondicionando para todos los usuarios positivos, o sea que dieron positivos al test, que deban ser internados en intermedio o en CTI. Y se está consiguiendo lo que son las tablas de vida atrás de la cama, se están generando atrás de la cama, que tiene que ver con todos los monitores, los centros de monitoreo, los centros de ventilación mecánica, más todo lo que implica tener a alguien vinculado a una afección por coronavirus. Los otros están internados en el CTI de instituciones privadas que también están preparándose para este tema. El sistema mutual está preparado en instrumental, en equipo médico, para poder obviamente absorber a aquellos que necesiten ser internados, y particularmente internados en el CTI. Yo reitero lo que dije hoy. Finalmente los que hoy están en el CTI, la mayoría tenían afecciones predisponentes, que esto fue un detonante adicional que complicó su situación, mucho con enfermedades respiratorias, con EPOC y una cantidad de cosas más, que bueno, que al ser infectados por coronavirus se agrava su situación. Hay muchos que son asintomáticos y hay muchos que tienen los síntomas y tienen la etapa sintomatológica del virus, y después el virus se va y obviamente no necesita ni siquiera internación. Nosotros tenemos en esto todos los escenarios, hemos marcado los escenarios de mínima, de media y de máxima, y en los 3 escenarios tenemos la capacidad de respuesta del gobierno, el sistema mutual, el personal médico que tanto agradecemos, la capacidad de respuesta para darle tranquilidad a la población. Habilitamos a la última pregunta en esta conferencia. Natalia de Brun, de TV Ciudad. Le quería preguntar con respecto al primer anuncio que hicieron, que tiene que ver con Semana de Turismo, si se va a tomar alguna medida, por ejemplo, de control de rutas, o en el caso de los interdepartamentales, si se va a bajar la frecuencia como para también de algún modo incentivar a que la gente no se vaya. Y lo otro, una cortita para el ministro Bartol, en el caso de los 3 sospechosos que estaban en el Charrúa, si se pudo confirmar si esas personas tienen coronavirus o no. Gracias. No, todavía no tenemos el resultado del laboratorio. Con respecto a la primera pregunta, estamos trabajando con la Cámara de Transporte. Se están reduciendo las frecuencias, pero además de la apelación, se está generando para aquellos que es indispensable un sistema de sanitización. Estamos generando mejor dicho, más que un protocolo, ya se implementó el SENAE, un sistema de todas las medidas de higiene necesarias para cada uno de los viajes. La verdad se disminuyeron mucho las frecuencias, y yo quiero también reconocer la colaboración de la Cámara de Transporte del Uruguay en la conciencia en esto, porque obviamente va contra su negocio, porque se disminuye la frecuencia, disminuyen los boletos, los pasajes, pero entendieron que era necesario tratar de apostar a un bien mayor, que es la salud de los uruguayos, y que cada uno se quede en casa. Reitero como último mensaje, lo importante que cada uno se quede en casa lo más posible. Al coronavirus le ganamos entre todos. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades. Comunicado de último momento de Presidencia. Falleció a los 71 años de edad Rodolfo González Risotto en La Española por coronavirus. Por venir nuevamente. Estas son las conferencias que uno no quisiera hacer, pero como dijimos siempre, vamos a ser transparentes con la información. Mientras estábamos en la conferencia de prensa hace unos minutos, a las 20:10, falleció el primer contagiado por coronavirus en la Asociación de Española, 71 años, el profesor, amigo,
Rodolfo González Risotto. Nosotros simplemente queremos dar esta información para que no se enteren por otros medios y mandarle a Susana, con la que acabo de hablar, a su hijo, con el que acabo de hablar, un apretado abrazo. Lo conocía mucho, fue ministro de la Corte Electoral en nombre del Partido Nacional, estaba en el CTI y bueno, y acaba de fallecer. Con más razón, reforzarle a todos el pedido de que se cuiden, que se queden en sus casas, que es la mejor forma de prevenir esto. Yo quiero simplemente, miren lo que son las vueltas del destino y de la vida. González Risotto nos mandaba mensajes todas las semanas, opinión sobre diferentes temas, una persona muy informada, muy leída, muy querida, buen consejero. Y hace 10 días atrás nos mandó un WhatsApp con unas flores bien coloridas. Y nos mandó un mensaje vinculado al coronavirus que decía: con estas lindas flores quiero transmitir un mensaje de esperanza, recordando que la humanidad ha sabido superar gravísimas pandemias en el pasado. Tengámosle miedo al miedo y solo a ello. Un abrazo grande. Que en paz descanse. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.